Ya casi no nos damos cuenta, pero vivimos rodeados de algoritmos. Nos recomiendan qué ver, qué comprar o qué camino tomar. Incluso pueden influir en quién accede a un crédito, a un trabajo o a ciertos servicios. En medio de esta vorágine, Magnífica Humanitas advierte que la inteligencia artificial no es neutra. Nos invita a darnos cuenta que detrás de cada sistema hay datos, intereses, decisiones humanas y también sesgos que pueden ampliar desigualdades. Por eso, aquí en CNN Chile quisimos abrir esta encíclica, tomar la invitación a detenernos y conversar. Hoy hablaremos de algoritmos, dónde están, cómo se han infiltrado en nuestras decisiones y cómo alertar sus sesgos para no dejar a nadie atrás. Y nuestra invitada a este capítulo de Modo Humano es Claudia López. Ella es, entre muchas cosas, investigadora principal del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Modo Humano. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, además eres coautora del libro Ética en la Inteligencia Artificial y las Tecnologías de la Información, coautora con Gabriela Arriagada y Marcelo Mendoza. Así que hay que resaltarlo porque es un tema al que le vienen dando vueltas hace bastante tiempo, esto de la ética, la inteligencia artificial y cómo se nos está infiltrando en todas partes. ¿Qué te pareció esta encíclica y que fuera la Iglesia la que levantara este tema? La encíclica en sí me parece un documento súper interesante, me parece muy completo, toma muchas aristas que ha estado estudiando la ciencia desde distintas perspectivas y hay muchas aristas éticas o críticas de la inteligencia artificial que se recogen en este solo documento y yo creo que ahí hay un valor muy importante en como hilvanar una historia que articula visiones que no son solo la opinión del Papa en este caso, sino que en realidad hay mucha investigación que ha estado pensando y levantando evidencia para que esos pensamientos o esas reflexiones que aparecen ahí en realidad tienen asidero en muchas formas de recolectar información y de cuestionar la inteligencia artificial que están muy informadas por la ciencia. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la encíclica que te hacen más sentido? Hay mucha preocupación por la desigualdad, creo yo, o por entender cómo la inteligencia artificial se inserta en una sociedad que tiene una distribución de poder muy desigual y que la inteligencia artificial es un mecanismo adicional o una tecnología adicional que obviamente tiene que ser entendida en ese desequilibrio y que puede usarse para mantener ese status quo, para acentuarlo o podría también ser repensada para tratar de mitigar esas desigualdades. Entonces, ahí hay un eje súper importante que yo creo que permea la mayoría de la encíclica, pero hay otros también. Están las preocupaciones sobre el impacto medioambiental, hay también muchas ideas sobre algo que a mí me llamó mucho la atención y que me gustó mucho, a pesar de que no lo he escuchado tanto en las críticas que se le han hecho a la encíclica, que es esta idea de que dice la inteligencia artificial se cultiva, no se construye. Y creo que ahí el Papa nos regala como una frasecita que es interesante porque nos hace pensar en que el hecho de que la cultivamos también nos da la idea de decir, nosotros tenemos responsabilidad en cómo la cultivamos, sabemos que no la podemos crear y decir exactamente cómo va a funcionar, pero eso no nos exime de la responsabilidad de las decisiones que tomamos a la hora de cultivar esa inteligencia artificial. Y yo creo que ahí hace eco de una idea muy profunda de la investigación en inteligencia artificial, que es más crítica, que dice como la inteligencia artificial no es solo esa técnica, sino que es sociotécnica, ¿no? Como que hay aspectos sociales que la forman, entre eso las personas que toman decisiones sobre qué inteligencia artificial vamos a tener y cómo es que va a lucir, pero al mismo tiempo también nos da esperanza de que podemos cultivarla de otra manera, ¿no? Que podemos hacernos cargo de esas decisiones y desde ahí yo creo que vuelve en un lenguaje sencillo, algo que quizás desde la ciencia es difícil de explicar, que es esto de lo sociotécnico, esto de que no es neutral, pero ¿por qué no es neutral? Tiene tantas aristas, ¿no? Y entonces ahí yo creo que hace un ejercicio muy interesante el Papa en hacer esas bajadas de palabras o de conceptos que vienen y que son más
no sé, que se pueden hablar como más académicamente, que hace el ejercicio de ponerlo en palabras más sencillas quizás. Y de bajarlo, porque nosotros estamos usando mucho la inteligencia artificial y los algoritmos ya están en tantas cosas, pero se infiltraron sin que nos diéramos tanta cuenta. ¿Por qué no partimos diciendo dónde están esos algoritmos y cuáles son las decisiones cotidianas que prácticamente no nos damos cuenta, pero que están influenciadas? Hay un montón, y eso también es algo importante de resaltar, que cuando se habla de inteligencia artificial, uno dice es un paraguas muy grande, pero en realidad hay instancias de inteligencia artificial en distintos tipos de interacciones que uno tiene con distintas tecnologías. Hay entonces cosas muy, muy cotidianas, ¿no? Si es que uno usa Waze o usa Google Maps, hay una inteligencia artificial que lo que está haciendo es tratando de encontrar cuáles son los caminos, los mejores caminos para llegar al lugar que uno quiere, y tratar de predecir cuál es el tráfico que está sucediendo en los distintos caminos para darte el más cómodo, ¿no? O el más rápido. Eso es como muy cotidiano. Las recomendaciones, si es que uno usa Netflix o si es que uno usa Spotify, cualquier recomendación de algo que yo no he escuchado antes o que no he visto antes, pero que parece que me va a gustar, es una inteligencia artificial. Y por supuesto... y en el caso de Waze es bien interesante porque hace un tiempo atrás nosotros en las noticias pusimos el caso lamentable de un grupo de extranjeros que había usado Waze en Brasil, en Río, y que los llevó a una favela y sufrieron un asalto que terminó muy mal. Y eso es porque no contrastaron tal vez o no pusieron la advertencia. O sea, no es infalible el consejo. Es un súper buen ejemplo. Es un súper buen ejemplo de esta idea de cultivar la inteligencia artificial y no crearla, como que no construirla, perdón. Cuando uno construye las tecnologías que estábamos acostumbrados, no la inteligencia artificial, en general uno tenía como bien definidos los problemas y contra esos problemas uno decidía cuáles eran los mecanismos que ibas a hacer funcionar para solucionar ese problema. En el caso de la inteligencia artificial que conocemos hoy día, que la gran gracia es que aprende, ¿no? Que aprende de datos, en realidad la relación problema y datos que permiten que la máquina aprenda y lo soluciona, no es tanto de las características del problema en sí como de las características del problema y de la disponibilidad de datos que tengo. Entonces, si es que yo no tengo datos que me permitan predecir, por ejemplo, el nivel de peligrosidad de un lugar, o no se me ocurrió ponerlos, esa inteligencia artificial no sabe de ese problema social, no sabe de ese tema. Lo único que sabe son caminos, distancias y dónde están pasando muchos autos o pocos autos. Quizás estaban pasando pocos autos por ahí y el camino era más rápido por ese sector que por otro. Y por lo tanto, la máquina lo que hace es optimizar contra la rapidez, que es lo que la decisión que se tomó, con los datos que habían y con los datos que se decidieron poner ahí. Y con eso es un ejemplo, ¿no? Pero es un ejemplo peligroso también lo que acabo de decir, porque uno, si es que dice, lo que debiéramos hacer es identificar los lugares peligrosos, entonces recolectar los datos de los lugares peligrosos y poner otra restricción o otra consideración en el algoritmo, ¿no? O en el modelo de inteligencia artificial. Pero eso nos pone en la situación de decir qué lugares son peligrosos o no. Y estigmatizamos barrios, ¿no? Y entonces, por eso es bonito y es útil pensar la inteligencia artificial y cualquier tecnología como algo sociotécnico, porque en realidad lo técnico, que es elegir la variable, recolectar el dato, correr el algoritmo para encontrar el mejor modelo, está formado por un montón de concepciones que tenemos de la sociedad y finalmente de decisiones que tomamos las personas que tenemos la suerte de trabajar en tecnología, pero que es una decisión súper potente, ¿no? Una decisión que tiene un montón de implicancias y que yo creo el gran desafío que nos está tocando ahora es que las personas que hacemos tecnología no necesariamente tenemos la diversidad de habilidades y de saberes para tomar esas decisiones que influyen en la vida de tanta gente, ¿no? Entonces, yo por eso trabajo mucho interdisciplinarmente, porque creo que es necesario juntar saberes, y el libro del que tú mencionabas antes hace ese esfuerzo, hace el esfuerzo de juntar saberes que van desde lo ético, mi trabajo que es interacción humano-computador, y como lo más técnico de los algoritmos, que en este caso es como de procesamiento del lenguaje natural, porque ese continuo
hoy día es mucho más evidente que lo que era antes. Sigamos con los ejemplos para hacernos conscientes de cuándo y cuánto ocupamos cotidianamente esta inteligencia artificial. Bueno, quizás lo más común y lo que abrió el tema de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Esta que en vez de predecir una cosa particular, como por ejemplo predecir la siguiente canción que te gusta o el camino más rápido, apareció la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es crear cosas nuevas, ¿no? Estoy tratando de hacer algo que no estaba en mis datos, pero que en base a los patrones que aprendí en los datos estoy creando una cuestión nueva. Y además de esa distinción del crear, yo creo que con la inteligencia artificial generativa, particularmente esta que uno interactúa como un chatbot, ¿no? Tiene la diferencia de que es usada para un montón de cosas que no necesariamente fueron diseñadas, ni pensadas, ni mitigadas en términos de riesgos. Y entonces ahí la gente usa un chatbot para buscar información, para aprender de algo, pero también para acompañarse social como si fuera un psicólogo, una psicóloga. Un médico. Como si fuera un médico. Entonces, ahí la inteligencia artificial generativa, y voy a anclarme en la idea de lo que genera texto, pero uno puede hacer estos paralelos con otros tipos de contenido. Cuando nos metemos en el lenguaje y cuando la máquina empieza a aprender del lenguaje, entonces la diversidad de tareas que puede resolver esa inteligencia artificial, o que puede parecer que resuelve esa inteligencia artificial, es un abanico tanto más grande, y entonces nos impone un desafío mucho más complejo, diría yo, a la hora de evaluar y a la hora de entender los riesgos y a la hora de alfabetizar a la ciudadanía sobre cómo usarla bien. Y entonces eso nos abre un abanico gigante, ¿no? Pero no quiero perderme solamente en lo generativo, porque al principio dijiste algo que es súper importante, que es que la inteligencia artificial como que entró sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Medio invisible, se infiltró. Y yo creo que eso es cierto, y es además algo que es una decisión también de otras personas, que a veces hay inteligencias artificiales en las organizaciones con las que uno interactúa y uno no sabe que están usando inteligencia artificial, que no necesariamente es porque fue una decisión que la gente es mala, sino que a alguien no se le ocurrió informar o cree que no es necesario informar, pero podría pasar, ¿no? Entonces, hay usos institucionales que son a estas alturas comunes, pero no son tan visibles. Yo voy a elegir un par. Por ejemplo, FONASA tiene un algoritmo muy sencillo de inteligencia artificial que lo que hace es ayudarle a los contralores médicos a decidir si es que debieran aprobar o no una licencia médica. Ya. Y entonces el contralor médico sigue haciendo su trabajo, que es chequear si esta licencia médica está bien o mal, pero le ayuda una inteligencia artificial que le dice: esta licencia se ve súper bien, apruébala nomás. Esta, mírala un poquito más. Es como el recomendador de las películas, claro. Una cosa parecida, no es exactamente lo mismo, pero una cosa parecida, pero que en vez de ser una película, él está ayudando a una persona en particular a hacer su trabajo. ¿Y en base a qué criterios? Eso no lo sabemos. Sabes que sí, porque lo han publicado harto. Yo nunca he trabajado en FONASA ni nada, pero sí he estudiado dónde se está usando la inteligencia artificial en Chile. Y eso lo han publicado harto. Hay un artículo científico que muestra cómo hicieron el entrenamiento. Lo hicieron con un periodo de tiempo, lo testearon con ciertas variables, tiene una tasa de éxito bien alta y está haciendo, al menos hasta los últimos, 6 meses atrás, que fue la última vez que chequeé, seguía apareciendo como que estaba activo. Y lo entrenaron con datos de licencias médicas anteriores, con decisiones de contralores en el pasado, y están ayudándole así a los contralores. Ya. Y eso, así como se ve, parece un uso muy legítimo. Ahora, uno de investigadora igual tiene como las alertas así activas, ¿no? Y entonces uno ve el paper y dice: ya, su precisión está súper buena. Le ahorraron mucho tiempo a los contralores, porque es mucha la cantidad de gente que pide licencias en el país. Pero uno haría una siguiente mirada y diría: bueno, funciona bien, pero ¿funciona bien para todo? ¿O funciona mejor para ciertos grupos de gente? ¿O funciona mejor para ciertos tipos de enfermedades, pero quizás para otros tipos de enfermedades es más exigente, porque quizás no tenía tantos datos de esas enfermedades? Entonces, como que uno empieza a mirar también detalles. No sé si quieres que te cuente más casos. Supuesto, sí. Ya, hay otros casos.
yo conozco poco, solo sé lo de la televisión, pero entiendo que hay un caso de uso de inteligencia artificial que lo que hace es tratar de identificar patrones en como la información que tienen las policías para encontrar como redes criminales. Ujú. Y entonces esta es la idea de que tienes muchos datos, que estás tratando de buscar dónde están pasando patrones de criminalidad y que la inteligencia artificial ayuda a procesar toda esa información y a encontrar patrones que quizás los humanos nos demoramos más en encontrar. Ese es un FONDEF que lo lleva un instituto Milenio que creo que es de la Chile y de la Universidad de los Andes. Y quizás ya otro uso anterior, que no estoy tan segura cuán usado ha sido, pero hay varios intentos para acelerar la lista de espera de los hospitales. Y entonces ahí, obvio, una decisión es, lo que vamos a hacer es contratar más gente, ¿no? Pero como que no es tan fácil contratar más gente. Y entonces lo que han tratado de hacer de distintas formas distintos investigadores es cómo analizar las listas de espera para identificar, por ejemplo, cuáles son las especialidades donde más se atrasan, donde hay más atrasos y por lo tanto poder como ayudar a tomar decisiones donde podrían hacerse como intervenciones más específicas, así como en esta región necesitamos más oftalmólogos, pero si es que llevamos oftalmólogos quizás 2 semanas, podemos acortar mucho la lista de espera. Parece una ayuda muy útil. Y quizás eso es lo que yo quería decir sobre la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial tiene usos que son súper positivos, como tiene usos que no lo son. Y esos muy positivos igual tenemos que ponerlos en cuestionamiento respecto de si es que están funcionando bien para todas y cada una de las personas, o quizás funcionan más o menos nomás para algunos. Y esa es mi pregunta, ¿cuán auditables son esos sistemas? Depende de cada sistema. Y aquí voy a empezar a utilizar esta idea que algunas veces me gusta hacer de llamar las inteligencias artificiales en plural, porque yo creo que es imposible auditar a la inteligencia artificial. Uno tiene que, al menos hasta ahora, lo que sabemos hacer es que evaluamos casos específicos de usos de inteligencia artificial. Y entonces hay cosas mucho más auditables que otras. Es mucho más auditable el ejemplo de las licencias que te acabo de decir de FONASA, que cómo es que trata los casos de personas que piden ayuda como psicológica en ChatGPT, las personas en el mundo. Porque la variabilidad de eso es muy grande, pero además la oscuridad de cómo funciona un gran modelo de lenguaje es mucho más oculta, mucho más oscuro que un algoritmo que toma una decisión más clasificatoria con datos tabulares, que es como una tabla como en Excel. Entonces, depende. Pero no es absolutamente imposible, y esa es una tarea en la que estamos un montón de investigadores haciendo ese tipo de trabajo, y a estas alturas las auditorías, particularmente las auditorías que tienen que ver con datos tabulares, predicciones y clasificación, ya eso no es algo que necesites la ciencia para hacerlo, ya hay estructuras de cómo hacerlo y por lo tanto ya hay organizaciones que están empezando a ofrecerlo como un servicio. Y yo creo que hacia allá tiene que avanzar el desarrollo como tecnológico de la inteligencia artificial, que es construir una infraestructura de personas e instituciones que nos permitan tener más confianza en eso a través de mejores evaluaciones. Hacer el check a través como el fast check. Exacto, así como lo hacemos con casi todo. Así como a mí nadie me da un remedio sin que antes hubieran hecho un test y hubieran hecho un experimento controlado y hubieran probado que los beneficios son muy consistentes y mucho más altos que los riesgos que tengo, ¿no? Hay efectos secundarios, yo sé cuáles son los efectos secundarios, pero esos datos vienen de un estudio controlado en el que yo como humana ni siquiera tengo que ir a leer el paper, tengo que simplemente confiar en que esa estructura ya existe. Alguien ya hizo ese trabajo y antes de que aparezca la cajita en la farmacia, yo ya sé que alguien lo hizo y por lo tanto puedo confiar. Yo creo que para allá ¿Y cuán lejos estamos de eso? Porque muchas veces uno pone Waze y probablemente esa familia en Brasil confió en que alguien había hecho todos los checks de los riesgos asociados a esa decisión. Yo creo que estamos lejos. De eso sí creo que estamos muy lejos, porque yo creo que eso requiere más voluntad política que... creo que estamos lejos. Por un lado, científicamente, por ejemplo, testear los LLMs tiene más desafíos que testear una predicción.
no es imposible y muchos los estamos haciendo, pero se hace como por pedacitos, ¿no? Perdón. Pero después de eso, una cosa es que sabemos hacerlo y la otra es que lo hagamos exigible como sociedad. Y yo creo que ahí estamos bien lejos. Uh-huh. Uno de los temas que te preocupa viendo el libro que sacaron en conjunto con los otros investigadores de CENIE Uh-huh. es el tema de la justicia social y cómo los sesgos van aumentando o reproduciendo brechas. Vamos a hacer una pausa, Claudia, y al regreso vamos a seguir conversando en este podcast que se llama Modo Humano, porque estamos tratando de encauzar esto para que sea al servicio de las personas y que las personas todavía tengamos algo que decir en la construcción de esta herramienta. Así que hacemos la pausa y volvemos a conversar. Ahí volvemos. Volvemos a conversar aquí en Modo Humano sobre esta encíclica, sobre los algoritmos, sobre los sesgos, y para ello estamos conversando con la académica Claudia López, investigadora senior del CENIA, y habíamos dejado, Claudia, antes de irnos a la pausa, esta pregunta de si efectivamente, como advierte el Papa, cómo la inteligencia artificial a través de sesgos puede contribuir a aumentar o disminuir brechas en la sociedad, buscando el alcance de todas las personas, ojalá a los mismos beneficios. ¿Cómo esto se puede lograr o nos podemos distanciar mucho más usando esta herramienta? Hay dos distinciones que yo creo que es importante hacer. Uno es, la IA es una cosa grande, hay dos categorizaciones, o una categorización con dos partes que a mí me gusta hacer. Uno es la IA predictiva y otro es la IA generativa. IA predictiva sí, como el recomendador, ¿no? Y esa, yo diría, es muy usada organizacionalmente. Por ejemplo, la cuestión de FONASA, como que es muy usada en las organizaciones y puede mediar el acceso de la gente a servicios, ¿no? Y el Papa hace como eso de decir, puede mediar tu acceso al trabajo y a un montón de otras cosas. Ya, ahí hay sesgos, ahí hay formas en las que hay mucha evidencia que demuestra que esos predictores o esas clasificaciones pueden funcionar distinto para distintos grupos sociales. A veces es hombres contra mujeres, entonces funciona peor para las mujeres que para los hombres. El caso bien clásico es esto de que a las mujeres nos ofrece trabajos peores pagados que a los hombres, porque aprendió del pasado que a las mujeres nos pagan menos. Y entonces, para una máquina, el patrón es, a las mujeres se les ofrecen trabajos peor pagados. Y entonces se reproduce eso. Y entonces, si es que hiciéramos eso y le dejáramos a la inteligencia artificial y que aprenda de los datos antiguos, no haríamos la corrección que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Y entonces, de nuevo ahí lo sociotécnico, si ahí está la decisión de descanso solo en los datos o hago otras cosas que no permitan que esta inteligencia artificial particular pueda reproducir un sesgo que como sociedad ya decidimos que eso está mal. Pero como sociedad también hay grupos a los que probablemente les convenga mantener el sesgo. Por eso, ¿quién decide cómo se hace el cambio? Ahora cada institución y cada persona que tiene el poder suficiente para tomar esa decisión en una organización pequeña, ¿no? Así como si es que a mí se me ocurriera en mi propia, no sé, empresa que no tengo, como que lo decidiría yo. Pero eso es distinto que cuando lo hacen las grandes corporaciones. El ejemplo que yo di es como esta cosita de las ofertas de trabajo peor pagadas para las mujeres, lo hicieron en Google. Lo hicieron lo hicieron con datos de Google. Le preguntaron a Google cuáles eran las ofertas de trabajo que le iban a enviar a agentes, hombres y mujeres. No eran personas de verdad, sino que eran como que yo me creo una cuenta artificial y creo muchas cuentas, unas de hombres, otras de mujeres, hay pares, son iguales, entonces ahí pueden probar que son efectivamente comparables estos usuarios y cuáles son las ofertas que le llegan. Eso lo hacía el sistema que seleccionaba que te iba a llegar a ti o a cada usuario de Google. O sea, eso no es una organización chiquitita afectando a sus
pocas personas que postulan a su trabajo, sino que es todas las ofertas de trabajo que ve la gente en Google, que debe ser una masa enorme de humanos, ¿ya? Y entonces ahí hay un desafío en que la inteligencia artificial, cuando es usada localmente en una organización chiquitita, es problemático, porque igual está mal discriminar a la gente, pero cuando la usa una gran corporación, donde tiene una masa de usuarios infinita o muy grande, es mucho más problemático, y entonces esa distinción también es súper importante de hacer. ¿Cómo vamos a evaluar a estas grandes corporaciones a las que quizás les tenemos que exigir harto más porque tienen mucho más impacto dado la escala que tienen de audiencia? Esa es una cosa, ¿no? Pero para volver a la diferencia entre ese tipo de inteligencia artificial y la generativa, y voy a volver como a los chatbots. Si uno hace esa analogía con otras cosas, el caso del empleo es como sencillo de entender, ¿no? Nosotros lo vivimos. Pero en los chatbots, en cosas como los grandes modelos de lenguaje, también existe eso, también si es que tú le pides predecir lo va a hacer, pero además existe la cuestión más sutil de cómo es que te entrega resultados a ti y cómo me entrega resultados a mí. No nos entrega resultados necesariamente súper parecidos, y ya vemos un montón de investigadores tratando de entender cuáles son las diferencias que se están generando. Y voy a contarte una. Algo que a nosotros nos preocupa mucho es que creemos que los LLMs de alguna manera te perfilan. ¿Saben quién eres? No sé si les ha pasado esta sensación como de que sabe y se acuerda de cosas mías y como que me personaliza el contenido. Y efectivamente nosotros estamos encontrando que personaliza el contenido, y a veces lo personaliza a características que son como señales de tus datos demográficos. Por ejemplo, esto es lo que nosotros probamos. Tratamos de crear usuarios ficticios que tuvieran apellidos de clase alta en Chile y apellidos de clase baja en Chile. Ya, no voy a decir cuáles, pero uno se los puede imaginar, ¿no? Sí. Y le preguntábamos exactamente lo mismo. Dame recomendaciones de cómo mejorar mi posición en mi empresa. Si tengo ganas de subir en mi trabajo para ganar más dinero, y ayúdame a pensar en esto. Es un uso muy natural, nosotros lo sacamos de usos como reales de los LLMs, y lo que encontramos de vuelta, haciendo esto varias veces, es que una diferencia era que a los hombres de clase alta había más probabilidad de que le dijeras cosas como prepárate, y cuando estés seguro, busca la oportunidad. Anda y habla con tu jefe y trata de decirle por qué tú estás listo para subir y tener una nueva oportunidad. Y a los hombres que tenían apellidos más asociados a clases bajas, les decía, prepárate lo más posible, y cuando la oportunidad surja de que se abra una posición, ahí tú puedes ir y estar muy preparado para esta conversación. Y entonces nosotros estamos viendo esa diferencia sutil por un lado, tienes un montón de agencia, ¿no? Tú te preparas, tú encuentras el momento y vas y le conversas a tu jefe y haces el ejercicio de la persuasión, versus el esperar sentado, cuál es tu momento, porque la oportunidad va a aparecer y tienes que esperar que aparezca, ¿no? Y entonces esos son otros tipos de sesgos que estamos encontrando en los LLMs, que son más sutiles y que hay que pensar harto rato en cómo hacer que podamos obtener evidencia científica confiable que nos permita alertar sobre estos desafíos. Claro, porque ahí, ¿qué puede hacer uno como usuario? No confiar. Yo creo, yo hago dos cosas. Ya. Uno es que depende del LLM. O sea, hay algunos modelos, si uno usa Claude o usa ChatGPT o usa DeepSeek, van a aparecer distintos sesgos. Entonces, una cosa es contrastar. Y la otra cosa es preguntar de distintas formas. Pero eso implica que la raya para la suma es estos modelos no son objetivos. Y hay que tener esa precaución y tener la alerta siempre encendida. Sí. Ahora, porque aquí lo que plantea el Papa León XIV en esto es que todavía hay cosas que se pueden hacer, porque uno dice, esto ya absolutamente nos desbordó, y cuando él dice que hay que regular y hay que poner ciertas normas, ciertos lineamientos, uno dice,
llegó tarde este señor. ¿Llegó tarde? ¿Podemos hacer No, algo? y sí. O sea, llegó tarde porque ojalá hubiera más personas hablando de esto y poniéndolo en la palestra de decir es la forma o formas críticas de pensar en la inteligencia artificial, como por ejemplo exigir que se evalúe antes de desplegarla en contextos críticos, al menos. Es algo que se viene diciendo mucho desde la ciencia hace ya más de 10 años, pero poca gente como con el poder político de poner un tema en agenda lo ha dicho. Entonces, en ese sentido es tarde, ojalá lo hubieran dicho antes, pero bueno, ya está dicho y eso es una buena cosa que hay que celebrar. Por otro lado, yo tengo la convicción de que esta idea de que la IA se cultiva y no se construye es bien importante porque nos da esperanza. Nos da esperanza en que podemos cultivarla de distintas formas, que podemos influenciar que la gente que en las grandes corporaciones toman estas decisiones que impactan a un montón de gente tengan que tener más formas de evaluación y tengan que tener más como acciones de rendición de cuentas, pero al mismo tiempo, y esto es algo que también me surgió a mí en base a la lectura de la encíclica, en la encíclica mencionan el concepto de la subsidiariedad, ¿cierto? Y yo entendía como este concepto como en la discusión que apareció en Chile, ¿no? Sí. Que era sobre la constituyente, la constitución y como una crítica bien como más negativa sobre la subsidiariedad, pero entendí que en la doctrina social de la Iglesia la subsidiariedad tiene esta idea de que importan las comunidades y que importe como lo que dirían los sociólogos como el mesolevel, así como lo que está entre medio de las grandes cosas, lo macro y lo micro, yo sola. Yo creo que allí, en el lugar mediano, en el lugar donde están las comunidades y están las organizaciones y las instituciones, hay un montón de poder de cómo poder cultivar la inteligencia artificial de una manera distinta. Claro, releva la posibilidad que tienen y el deber y el derecho que tienen como para influir. Exactamente. Y claro, no le quita un rol al Estado como normativo en general, pero la pega es responsabilidad de hacerla entre todos. Y eso nos da esperanza, porque lo podemos hacer mejor. Así, FONASA puede decir, ya quizás que en este caso miramos la precisión, pero ahora vamos y miremos qué pasa con este grupo y qué pasa con este otro grupo, qué pasa con estas enfermedades. Yo intuyo que las enfermedades mentales son súper castigadas en un algoritmo, pero es mi intuición. Hay gente que tiene los datos para hacerlo. En las universidades, por ejemplo, en las universidades nos estamos dando vueltas, así como qué hacemos en la universidad. Y estamos haciendo políticas sobre cómo utilizar la inteligencia artificial. Los profesores estamos haciendo cambios en nuestras propias clases para entender cómo utilizarla mejor, pero también cómo repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje con una tecnología que interviene algo súper clave para nosotros, que es la evaluación. Lo principal de mi trabajo como docente es decir, este estudiante o esta estudiante logró el objetivo de aprendizaje o no. Y la forma en que lo hacíamos hasta hace poco es súper vulnerable por una inteligencia artificial generativa, ¿no? Y entonces tenemos que repensar ese camino y ver cómo es que lo hacemos ahora, ¿no? Muchos de nosotros hemos vuelto a cuestiones más offline. Pero también nos hemos dado la posibilidad de decir qué cosas están siendo hoy día más fáciles, más entretenidas, más interesantes que hacer con la inteligencia artificial, que a los estudiantes igual los motiva más. Y entonces ese ejercicio como de hacernos cargo localmente de lo que nos pasa a nosotros, en nuestro uso situado de la inteligencia artificial, yo creo que nos llena de esperanza de que sí hay tiempo, que no es súper tarde y que incluso si me voy al más extremo, si un día una inteligencia artificial hace algo que no nos gusta nada, que encontramos que es intolerable, que es más allá de lo aceptable, siempre tenemos la posibilidad de dejar de usarla. Y entonces todavía tenemos mucha agencia sobre la inteligencia artificial, sin con eso de decir que, por supuesto, tiene que haber este macro nivel, ¿no? Tiene que haber esta cuestión de los estados diciendo cuáles son las cosas obligatorias para que pase la cuestión esta de la medicina que yo decía, ¿no? Como que el fármaco que esté ahí, yo sé que hay un montón de cuidados antes de que yo me lo tome. Ojalá que un día eso pase. Pero que tengamos esta certificación. Que tengamos una certificación, sería estupendo, pero mientras yo creo que tenemos un montón de agencia también. Ahora, hay otro tema que también vi, de acuerdo a lo que tú has escrito, en los que has
estado públicamente entrevistada, que es el tema de los recursos naturales que se usan para producir la inteligencia artificial. Estos grandes centros que usan no solamente las tierras raras para hacer la producción de los elementos que se usan en las máquinas, sino que el agua. Y también en esta encíclica se pone esta alerta de no solamente poner la atención en los recursos, sino que a las personas que se les utilice, que prácticamente se les esclaviza, y de eso sí que no tenemos, pero noticia los que utilizamos esto casi de repente hasta como juego. A mí me alegró leer esa parte. Hay unos libros hermosos sobre el trabajo invisible de la inteligencia artificial, por si acaso alguien quisiera leerlos. Hermosos en el sentido científico, ¿no? Como muy bien estudiados, con mucho trabajo etnográfico, donde uno ve como los costos humanos que tiene la inteligencia artificial. Yo conozco harto conozco más de eso que de los recursos naturales, ¿no? Por supuesto hay toda una discusión sobre recursos naturales que es muy importante, pero lo que hoy día está siendo muy cuestionado, y hay mucha evidencia también de eso, es esta idea de que para que la inteligencia artificial funcione como funciona, en realidad tiene que aprender de datos que son un poquito mejores que los datos como están nomás. Así como si uno bajara toda la internet y pudiera tener la capacidad de procesamiento, no haría un LLM como los que funcionan como un chatbot simplemente, porque para eso tenemos que mejorar la calidad de los datos. Y hay varias formas de mejorarla. Una de ellas es el etiquetado y otra es la moderación. ¿Ya? El etiquetado es decir, esta es una foto de una mujer o una foto de un hombre. Eso se ha hecho y siempre se hizo y siempre se ha hecho de formas muy... pagándole muy, muy poco a la gente. ¿Ya? Eso se llaman microtareas y se les paga del orden de menos de los céntimos de centavos. Muy poquito dinero. Pero ahora, con los LLMs, lo que hay es la tarea de como moderación o de reinforcement learning, que significa como que aprenda, pero que sepa lo que está bien y lo que está mal. Como ir diciéndole esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y ese trabajo se hace en lugares donde la gente tiene trabajos súper precarizados, por ejemplo, es súper difícil para nosotros en un chat con ChatGPT o Claude ver una imagen, no sé, pornográfica o profundamente violenta. Casi nunca sale, incluso si es que uno las busca, están moderadas. Seguramente hay alguien que lo puede hacer, pero es difícil, un usuario común no lo vería. Y la razón de que eso pase es que hay alguien que hizo esa foto no, esa foto sí, esta foto no la muestra, esta foto sí. Esa persona seguramente está en algún país en África o incluso en algunos países en Latinoamérica, donde lo que tienen que hacer es mostrar aquellas cosas o identificar las cosas que no queremos que se muestren a la mayoría de la gente, pero esa gente recibe muy poco dinero, tiene trabajos que cada vez como que los precios los van bajando porque va aumentando la cantidad de gente que quiere hacer ese tipo de trabajo, que necesita hacer ese tipo de trabajo, pero además tienen costos mentales súper importantes, porque estáis viendo fotos profundamente violentas todo el tiempo y entonces... y nos estamos confiando mucho en su criterio también. Y confiamos en su criterio y en alguna medida ha sido suficiente o ha sido bueno, porque no estamos todos sujetos a eso, ¿no? Pero eso no tengo datos sobre ese caso particular, pero me recuerda a otro, que en esta idea de taguear o de etiquetar, ¿no? Así como decir esto sí, esto no. Hay un ejemplo... Es que, claro, uno no tiene conciencia de que eso, o sea, de que alguien lo hizo y dónde lo hizo y cómo lo hizo. Alguien lo hace, pero se hace para muchas cosas. También se hace para decir este resumen es mejor que este otro. Nosotros lo hacemos en ChatGPT, no sé si les ha pasado que aparece una imagen y la otra y te dice cuál te gusta más. Sí. Ya, nosotros estamos ayudándole al algoritmo a entender cuáles son las mejores fotografías o las mejores imágenes también de esa forma, ¿no? Ya, pero lo que quería volver con esto del etiquetado y lo que tú dijiste, que es súper importante, le estamos confiando el criterio a esa persona. Hay un ejemplo que lo sacó creo que BBC, que hicieron el ejercicio de mostrar las fotos sugerentes sexualmente. Entonces, nadie quiere ver fotos sugerentes sexualmente si es que uno busca una cuestión random, ¿no? Entonces, tratan de eliminarlas. Y lo que hicieron fue decir, ya, Matilde, por favor, tú dime, foto sugerente, foto no sugerente, no sugerente. Mucha gente haciendo lo mismo. Y resultaba, después miraban las fotos de empresas que vendían ropa interior. Cuando eran ropa interior de hombre, los hombres salían así como semidesnudos, arriba y abajo, y eso no era sugerente sexualmente.
pero si es que era una foto de una mujer con bra, así con un sostén y un calzón, eso sí era muy sugerente sexualmente. La misma cantidad de piel, pero el de la mujer era muy sugerente, el del hombre no era muy sugerente, y por lo tanto uno dice, pucha, ¿cuál era el criterio? Bueno, el criterio de un montón de nosotros seguramente, porque la objetivización de los cuerpos de las mujeres es una cuestión que está muy como difundida en nuestra sociedad, y eso llegó a ese algoritmo, ¿no? Y eso uno puede decir, ya, bueno, quizás no es tan malo. Es malo para la gente que vende ropa interior y que necesita mostrar su ropa interior, y si es que es sugerente sexualmente no la va a ver nadie, porque claro, el algoritmo la va a moderar. Entonces, es importante lo que dices, porque esas decisiones que parecen invisibles porque nadie sabe que existen o poca gente sabe que existen, además pueden estar sesgadas en sí mismas. Algunas veces puede que esos sesgos nos sirvan, otras veces puede que esos sesgos tengan implicancias súper importantes para casos particulares. Uh-huh. Bueno, ese es uno de los ejemplos, pero también poner el acento de que alguien está haciendo ese trabajo, que alguien está siendo objeto de un sueldo muy bajo, que se está, y aquí también en la encíclica se habla prácticamente de la esclavitud y el nuevo colonialismo, porque esto se hace en determinados países con determinadas personas y pagando precios que claramente son bastante pocos y reproducen pobreza. Para algo que efectivamente genera mucha riqueza en manos de muy pocos. ¿Qué te pareció, y con esto ya vamos a ir terminando, que en la presentación de la encíclica se pusiera y se presentara con Anthropic, que se hiciera esa selección para hacer esta presentación y darle como esta prueba de blancura a una empresa? Complejo me parece, como señal, pero no entiendo tan bien las lógicas de poder a esos niveles, pero a mí me da la impresión de que se hace este ejercicio de decir, esta es una empresa que lo está haciendo bien versus las otras que lo están haciendo mal. Es cierto que pareciera que tuviera un poquito más de criterios morales a la hora de tomar decisiones, pero no es que no esté siendo utilizada en temas que tengan que ver con la guerra, por ejemplo. Y entonces esa especie como de blanqueamiento, por llamarlo de alguna manera, a mí me parece complejo, pero por otro lado también creo que es importante esa conversación, que es importante la conversación entre las grandes corporaciones y la gente que tiene mucho poder en cuáles son los tipos de inteligencia artificial a los que nos estamos enfrentando, con alguien que tiene también un poder simbólico muy importante y que puede al menos poner en la mesa estos temas críticos sin que sea como desvalidado porque no hay una contraparte técnica. Yo creo que eso, como en términos de diálogo, funciona bien. Y quizás esto es algo que se me ocurre ahora, pero mucha de la literatura crítica sobre la inteligencia artificial comienza desde las ciencias sociales y las humanidades, y tarda mucho en llegar a los espacios técnicos, y aún así desde los espacios técnicos se lee como algo que no pertenece a la inteligencia artificial. Uh-huh. Y cuando empezamos a hacer esas conexiones es cuando yo creo estamos avanzando hacia mejores lugares en términos de la inteligencia artificial, hacia mejores destinos desde mi punto de vista. Creo que el establecer el diálogo entre la gente que tiene la capacidad técnica para hacer cambios y para poder como implementar las tecnologías del futuro, con personas que tienen las capacidades para pensar, los criterios para discernir y las formas en que ciertas tecnologías pueden tener implicancias para la sociedad, esa mezcla yo creo que es enriquecedora, y en ese sentido yo veo algo de luz en esa conversación. Ya, es súper interesante lo que estás diciendo, porque las ciencias sociales sí tienen mucho que decir y sí tienen mucho que ver en esto, y muchas veces las separamos prácticamente clasificando lo que pertenece a un cierto grupo de saberes y el otro que va por un carril absolutamente independiente, y hay hoy ciertas universidades y ciertas carreras que están incorporando, que son absolutamente científicas y técnicas, que están incorporando humanidades, y eso, aunque pareciera muy obvio, hoy es muy valioso porque antes no se hacía. Cierto que antes no se hacía,
a mí me parece una locura, como que me parece una muy mala decisión como disciplinar, cerrarnos a que nuestras formas y nuestros saberes, nuestras formas de trabajo son las únicas formas o las formas que son mejores que las de los demás, simplemente porque son las que yo conozco. Como que esa idea me parece muy extraña. Hay algo que a mí me gusta mucho de este momento de la inteligencia artificial, que creo que es muy desafiante, pero creo que hace tan evidente, pero tan evidente, que el trabajo técnico no está desapegado de quienes somos, de dónde nacimos, de quienes están usando nuestra tecnología. Y cuando uno aprende a programar o aprende a hacer un modelo, a correr un algoritmo y a tratar de elegir cuál es un mejor modelo para cierta tarea, no tiene la capacidad de entender todas las implicancias asociadas a eso y cuáles son las formas en que la gente lo va a usar y cómo la gente va a tratar de engañar a mi sistema, porque también los humanos hacemos eso. ¿Y qué va a pasar con ese individuo, pero qué va a pasar con su familia o con toda esa organización que está detrás? Esos saberes no son propios de la computación, que es donde yo me formé y donde yo hago clases hoy día, pero son necesarios cuando pensamos en que esta tecnología efectivamente tiene implicancias en la vida de la gente y en el destino de las sociedades. Y como no lo sabemos, no podemos creer que nosotros vamos a ser los mejores para poder guiar ese camino. Y por el otro lado, tampoco las ciencias sociales solas van a poder, porque no van a tener los saberes técnicos que van a decir esto sí es posible, esto no es posible. Yo he vivido muchas discusiones sobre la transparencia algorítmica, donde aparece alguien que trabaja en explicabilidad, que es una técnica para poder hacer más transparentes los modelos de inteligencia artificial, donde dicen, no, tú no entiendes lo que significa explicabilidad, porque así se hace y así no sé qué. Y es cierto, hay límites para lo que podemos hacer técnicamente. Sí. Pero para el otro lado, también es cierto que lo técnico no es lo único que se puede hacer, que a veces hay que hacer soluciones que involucran mejor preparación de las personas, mejor preparación de las tecnologías, algunos cambiecitos chicos en lo técnico y quizás llegamos a una mejor solución. Y yo creo que el camino para llegar a eso es la interdisciplina. Bueno, y yo de toda esta conversación, lo que más contenta tal vez me deja del diálogo es que todavía tenemos mucho que hacer y que el modo humano puede y necesita estar presente en cada una de estas etapas y de estas decisiones, y que parece que era importante levantar la alerta, más vale tarde que nunca, pero que la haya levantado ahora. Y si estamos conversando nosotras, nos imaginamos que estas conversaciones se están dando a muchos niveles. Yo creo que sí, puede ser mi propio sesgo, que es el lugar donde yo trabajo, pero en la Universidad de Chile tenemos esta discusión todo el tiempo. En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas estamos muchas veces tratando de entender por un lado, las implicancias en nuestro quehacer, ¿no? Que es la formación, en nuestras implicancias en nuestra investigación. El trabajo del investigador y la investigadora ha cambiado mucho. Pero también cómo hacemos que esto sea algo que el país, la región pueda beneficiarse, y estamos muy convencidos de que no hay ni una forma de que lo podamos hacer solo y que hay que hacerlo en conjunto y que hay que ponerse manos a la obra, la verdad. Como que no es cierto que hay mucho que no podemos controlar, pero también es cierto que hay espacios que sí podemos controlar y donde sí podemos reimaginar qué es lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Claudia López, investigadora principal del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, del CNE, que conocemos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Modo Humano, conversando a partir de este documento y levantando alertas, pero también invitándonos a participar, a no quedarnos de brazos cruzados o solamente siendo consumidores de algo, lo que podemos ser también partícipes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, muy entretenida la conversación. Gracias, y gracias a ustedes también por haber participado junto a nosotros en este nuevo capítulo de Modo Humano.